Buenos días con todos ustedes. El Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios les da la bienvenida. Nos excusamos también por el pequeño retraso. Estamos cerrando las actividades previstas en el plan de trabajo del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios correspondientes al año 2012. No queríamos hacerlo sin tener, en este caso, la posibilidad, y de enviar nuestro agradecimiento al doctor Samuel Abad Yupanqui, de presentarles a un reconocido constitucionalista, además de prestigioso, el doctor Samuel Abad Yupanqui, para que justamente pueda disertar sobre el derecho de consulta previa. En ese sentido, el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios se complace en presentarlo y de enviar nuestro agradecimiento y le cedo la palabra para su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a los distinguidos miembros de la mesa quienes nos permiten la oportunidad de venir aquí a plantear algunos temas en debate respecto a una materia que tiene especial actualidad y que nos deja varios temas de agenda pendiente. Y es el tema del derecho fundamental a la consulta previa. Por eso quería agradecer tanto al doctor José Banto, tanto al representante del Congreso de la República aquí presente y director del Museo de la Inquisición y del Congreso, a mi amiga la doctora Villalobos, en fin, Villavicencio, perdón, quería agradecer a todos por esta posibilidad de venir a traer estos temas en debate. Y quisiera comenzar a desarrollar el tema del derecho fundamental a la consulta previa, contenido y retos pendientes, recordando algunas imágenes, para ver lo que ha ocurrido con el desarrollo de este derecho. Como verán, el proceso que condujo a la elaboración de la ley de consulta previa no fue un proceso fácil. Estuvo el proyecto, y ustedes conocen perfectamente, estuvo el proyecto varias veces en el Congreso, fue aprobado inicialmente y fue observado por un presidente de la República, hasta que nuevamente se inicia un nuevo gobierno en este momento, en este caso, y el actual presidente opta por promulgar la ley en un lugar simbólico, ¿no? ¿Dónde promulgó la ley el presidente de la República? En Bagua. Porque se había presentado una situación en la cual se exigía o se exigió que ciertos decretos legislativos pasen por una consulta previa. Vale decir, una norma del Ejecutivo no pasó por la consulta previa y contribuyó, no digo que haya sido el único elemento, a generar una situación de conflictividad social que terminó con los lamentables hechos que ocurrieron en Bagua. Eso probablemente condujo a que el presidente de la República, de manera simbólica, decida promulgar la ley de la consulta previa en Bagua, hace ya algún tiempo. Muy bien, quisiera comenzar recordando algo sobre el tema del derecho a la consulta y fundamentalmente, como vamos a hacer un desarrollo específicamente de naturaleza jurídica y de derechos fundamentales, quisiera referirme un poco al tema de las fuentes. En primer lugar, ¿cuáles son las fuentes del derecho a la consulta? Después veremos si es un derecho fundamental o no. ¿Cuáles son las fuentes? En principio no hay que olvidar que cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de normas que permiten que se establezcan determinados parámetros de cumplimiento obligatorio. Y una primera fuente es, obviamente, un convenio. El convenio 169 de la OIT, que como saben fue ratificado por el Congreso de la República, fue aprobado por el Congreso de la República a través de la resolución legislativa 26253 del 2 de diciembre del año 93. Del 2 de diciembre del año 93, el depósito se hizo el año 94. ¿Y cuándo entró en vigencia? Entró en vigencia el convenio 169 el 2 de febrero del año 95. Vale decir, estamos hablando de varios años atrás. Desde el 2 de febrero del año 95 el convenio 169 está vigente en el país. Y ese convenio tiene un artículo 6
que reconoce lo siguiente: al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar, ojo, no dice podrán, dice deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente a los pueblos interesados. Vale decir, el origen normativo y la obligación al Estado peruano no nace con la ley, nace con el convenio 169, que ¿qué rango tiene en el Perú? ¿Qué rango tiene un convenio 169 de la OIT? ¿Cuál es el rango del sistema peruano? Es un convenio sobre derechos humanos. Y si es un convenio sobre derechos humanos, ¿qué jerarquía tiene? Constitucional. Esto es parte de la Constitución peruana. La Constitución peruana no se agota en los artículos que tiene, sino cuando se habla de derechos humanos también se incluyen los derechos reconocidos en los tratados. Y este convenio desde el año 95 formó parte del ordenamiento jurídico y con jerarquía constitucional. Pregunto, ¿se cumplía? ¿Se acataba? ¿Se respetaba cuando se aprobaba una ley? ¿Se respetaba cuando se entregaba algo en concesión? ¿Se respetaba cuando se daba una licencia? El convenio entró en vigencia y ciertamente no tuvo mayor aplicación, por lo menos en lo referente al derecho a la consulta. Por eso es que recién comenzaron a dictarse normas mucho tiempo después. Miren, para seguir con el diseño de fuentes, no hay que olvidar que la primera norma que se dicta, que desarrollando el derecho a la consulta, ¿de qué fecha es? 12 de mayo del 2011. 2011. Miren, el convenio 169 vigente desde el año 95. Estamos hablando de varios años después. Es más, este primer decreto supremo que regulaba la consulta, pero exclusivamente para actividades minero-energéticas, ese decreto supremo, el 023-2011, se dictó a iniciativa del TC. Vale decir, no es que el Ejecutivo quisiera dictarlo, no. El TC dictó una sentencia y le dijo al Ejecutivo que tenía que reglamentar este convenio 169, especialmente en actividades muy sensibles como aquellas minero-energéticas. Por eso aparece ese decreto. Luego, como todos sabemos, se lleva a cabo el proceso de elaboración de la ley y aparece la ley 29785, la ley del derecho a la consulta, que recién se publicó en septiembre del año pasado. O sea, en septiembre del año pasado. Y ha entrado en vigencia el 7 de diciembre del 2011. ¿Qué día estamos hoy? Un añito tiene esta ley. Ha cumplido un año, hay que celebrar, hay que traer una torta para celebrar con esta ley. Que ha cumplido un año porque se publicó el 7 de noviembre del 2011 y precisamente la norma decía que entraría en vigencia 90 días después, que se cumplían en diciembre. Y hoy, 7 de diciembre, precisamente se cumple el primer año de esta ley de consulta. Esta ley entró en diciembre del año 2011 y requería reglamentarse. Y como saben, le corresponde al Ejecutivo hacerlo. Y el Ejecutivo, después de un trabajo coordinado con representantes de pueblos indígenas y no exento de polémicas, aprueba el Decreto Supremo 01-2012, que ha entrado en vigencia recién el 4 de abril de este año. Y finalmente, cuando tenemos que hablar de las fuentes del derecho a la consulta, no solamente vamos a hablar de las leyes o normas, sino también de sentencias del TCE y también de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque recuerden que estamos hablando de un tratado sobre derechos humanos. Muy bien, este es el marco que permite ubicar las fuentes que desarrollan el derecho a la consulta. Aquí están las fuentes principales y, por ejemplo, si quieren tomar nota de algunas sentencias del TC, que no las voy a desarrollar, salvo algunas, ahí hay una relación de sentencias del TC que marcan alguna pauta en nuestro país. El Perú, hay que decirlo,
no es el país que ha tenido mayor desarrollo jurisprudencial en materia de derecho a la consulta. No. El país que es el líder en el desarrollo jurisprudencial del derecho a la consulta, ¿quién es? Colombia. Colombia tiene una Corte Constitucional de lujo que ha desarrollado el derecho a la consulta desde hace mucho tiempo. En el Perú hay estas sentencias y si uno quiere orientarse, va a tener que acudir también a jurisprudencia de otros países para tener una idea de experiencias algo parecidas a las nuestras. Y el caso concreto es Colombia, que citaremos cuando hablemos de la consulta en materia de normas. Este es el marco de referencia, estas son las fuentes. Y lo que quisiera examinar son algunos temas que pueden generar polémica. Uno primero es, cuando hablamos de la consulta, ¿estamos hablando de un derecho fundamental? ¿Es un derecho humano? Con todas las consecuencias que ello implica. ¿Quiénes son sus titulares? ¿Quiénes son titulares del derecho a la consulta? ¿Las empresas? ¿Cualquier persona? ¿Qué se va a consultar? ¿Y cuándo? ¿Tiene que haber consulta de todo? ¿Cuál es el contenido de la consulta? ¿Será un derecho de veto? ¿La consulta es un derecho? ¿Tendrá límites o es un derecho absoluto e ilimitado? La consulta en el Perú, ¿cuándo entró en vigencia? Esto es importante porque hay concesiones otorgadas antes de la ley, antes del reglamento y después del convenio 169. ¿Se les aplica la consulta o no se les aplica? Existen cuestionamientos actuales a las normas vigentes que desarrollan el derecho a la consulta. Estos son los temas que brevemente plantearemos en esta presentación. Muy bien, ¿es o no un derecho fundamental? No hay duda que lo es. Como ahí se menciona y lo ha reconocido el TC, en la sentencia 6316 del 2008, la consulta es un derecho constitucional, un derecho fundamental, porque deriva de un tratado sobre derechos humanos. Y como deriva de un tratado sobre derechos humanos, tiene jerarquía constitucional. Vale decir, una ley no lo puedes conocer, un reglamento no lo puedes conocer, una sentencia no lo puedes conocer. Así lo reconoce expresamente la ley cuando se refiere al derecho a la consulta previa, en su artículo primero. Es decir, no hay duda, es un derecho constitucional. En segundo lugar, ¿quiénes son sus titulares? Acá, tanto el convenio como la ley establece que son los pueblos indígenas u originarios. Es decir, no cualquier persona, no cualquier vecino de un distrito, no. Esta es una modalidad de participación especial, no es una revocatoria que hoy está de moda, no es un referéndum, no es una consulta genérica, no, es un derecho a la consulta previa cuyos titulares son los pueblos indígenas u originarios. La ley permite que este concepto de pueblos indígenas u originarios comprenda a lo que en el Perú se conoce y se ha regulado como comunidades nativas y también comunidades campesinas. Hubo mucho debate sobre incluir como pueblo originario o pueblo indígena a las comunidades campesinas. Se decía, no, solamente comunidades nativas, pero en el Perú se ha reconocido por ley que también pueden calificar. En Colombia, por ejemplo, las comunidades descendientes de la raza negra, los agrocolombianos, afrocolombianos, pueden también ser objeto de consulta. Acá eso no se ha planteado tan en detalle por las particularidades de la experiencia colombiana. La ley establece criterios de identificación, debería haber una base de datos oficial, vale decir, a veces no es fácil determinar quiénes son sujetos de la consulta. Se plantea en consecuencia la conveniencia de que existe un registro que obviamente no es fácil de desarrollar. Ustedes pueden ver un mapa, que lo ven ahí de lejos probablemente, que es un mapa donde en teoría se ubican las comunidades nativas y campesinas. Este mapa no es un mapa oficial plenamente, y ahí en realidad debería haber un registro que permite identificarlos para saber quiénes son los pueblos indígenas en el Perú y quiénes son sus representantes. ¿Quién es el sujeto pasivo de la consulta? El sujeto activo son los pueblos indígenas, y el obligado ¿quién es? ¿Las empresas? Una empresa que quiere obtener una concesión es la que debe llevar a cabo la consulta.
No. La consulta es implementada de forma obligatoria solamente por el Estado. Y dentro del Estado incluimos a todos los que forman parte del Estado. Gobiernos locales, gobiernos regionales, Poder Ejecutivo, Congreso de la República, todos aquellos que dicten medidas administrativas o legislativas que afecten en forma directa derechos colectivos de los pueblos indígenas. En consecuencia, las empresas no son parte formal, oficial del tema. Sin duda van a estar interesadas en lo que ocurre, porque claro, les va a afectar. Ejemplo, si luego de entregar una concesión para una actividad determinada se celebra el contrato y luego el contrato se va a someter a la consulta, evidentemente la consulta puede generar cambios en el contrato y eso va a incidir en el interés de la empresa. Entonces la empresa va a estar involucrada de alguna manera. Es preciso tomar en cuenta que hay criterios que se establecen, que los desarrolla el convenio de la OIT. Criterios objetivos y criterios subjetivos. Los criterios objetivos son aquellos que descienden de un pueblo que preexiste a estados actuales, un hecho histórico, y conservan en todo en parte sus instituciones culturales. Vale decir, los criterios objetivos, que tampoco son plenamente objetivos, son hecho histórico y vigencia actual. En segundo lugar, un criterio subjetivo, la autoconciencia de la propia identidad indígena. Esto de alguna manera lo plantea la ley cuando establece que las comunidades nativas y campesinas pueden ser también pueblos indígenas, pero ojo, siempre que respeten tales criterios. Una pregunta adicional que es conveniente plantearse es: ¿qué se consulta? ¿Y cuándo? Primero, se consultan medidas administrativas, claro, pero también medidas legislativas. Y aquí me detengo. Cuando el convenio y la ley se refieren a medidas legislativas, ¿solamente se refieren a leyes que aprueba el Congreso? ¿O también se refiere a decretos legislativos, decretos de urgencia, ordenanzas municipales, ordenanzas regionales? Vale decir, ¿la expresión medidas legislativas solamente se refiere a leyes del Congreso o en rigor se refiere a medidas normativas? Yo creo que se refiere en rigor a medidas normativas. Por eso la ley, por ejemplo, se refiere también a decretos legislativos. Y por eso también es posible que haya ordenanzas que deban pasar por una consulta. Vale decir, cuando hablamos de medidas legislativas no solamente estamos hablando de leyes del Congreso, y sobre esto volveremos. Y también medidas administrativas, pero ojo, que afecten directamente derechos colectivos de los pueblos indígenas. Una pregunta que se puede plantear, ya que estamos en el Congreso, es: cuando se refiere a medidas normativas, ¿cómo se relaciona la consulta previa con el proceso legislativo? ¿El desarrollo de la consulta previa está plenamente establecido en la ley para el caso de medidas normativas? ¿El desarrollo de la consulta previa está claramente detallado en el reglamento cuando se trata de leyes? Cuando se trata de una ley, se va a consultar y el proyecto que presente el Ejecutivo con carácter de urgencia, ¿lo va a consultar el Ejecutivo o se consultará cuando llegue al Congreso? Si lo presenta un congresista o un grupo de congresistas, ¿lo convocará la consulta a ese grupo de congresistas? ¿Cómo se relaciona la consulta previa con el proceso legislativo? ¿Hay algún desarrollo normativo sobre el particular? Habrá que modificar el reglamento del Congreso para establecer cuáles son las pautas de la consulta previa tratándose de normas del Congreso. Veamos. Hace algún tiempo hubo una experiencia donde el Congreso elaboró un proyecto fue el proyecto 41 del 2009, la ley forestal, donde por ejemplo se publicó el anuncio que pueden verlo ahí, salió publicado en El Peruano y se decía: convocatoria a los pueblos indígenas a la consulta previa libre e informada para pueblos indígenas en relación al proyecto tal. Esa es la forma de efectuar la convocatoria.
¿Los pueblos indígenas leen el peruano? ¿Cuál es el procedimiento en ese momento? Hoy día existe un procedimiento. La ley y el reglamento establecen un marco general. Y como establecen un marco general, no detallan mucho todo lo referido al procedimiento en el Congreso de la República cuando se trata de normas o medidas legislativas que afecten directamente a pueblos indígenas. Por eso, traté de indagar un poco la experiencia colombiana, y ahí van a ver algunas sentencias que se han planteado de este tema. Porque, como les decía, en Colombia se ha desarrollado con mucho mayor detalle el debate de la consulta previa por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por ejemplo, una primera pregunta que se plantean es, bueno, ¿cuáles son las medidas legislativas? ¿Son las leyes del Congreso? ¿Todas las leyes que aprueba el Congreso? ¿Qué ocurre si el Congreso aprueba una reforma constitucional en relación a la participación política de los pueblos indígenas? Recuerden que aquí ya hubo una reforma constitucional, ¿no? Para establecer un marco legislativo, o normativo, perdón, en relación a los pueblos indígenas, la cuota, ¿no? Que se realizó ¿cuándo? ¿Recuerdan? Cuando había la ley de consulta previa. Cuando había el reglamento, no. Pero cuando ya existía el convenio 169 de la OIT, ya existía el convenio. Muy bien, existía ya el convenio de la OIT desde el año 95, 2 años después de la Constitución. Y esta reforma constitucional que establece la cuota a favor de los pueblos indígenas se efectuó después cuando ya está en vigencia el convenio. Pregunto, ¿esa norma fue objeto de consulta? Si no fue objeto de consulta, ¿cuál es la consecuencia? ¿Las reformas constitucionales también deben ser objeto de consulta o solamente las leyes? En Colombia se planteó el debate, porque hubo una reforma constitucional que incidía en la temática de la participación política de los pueblos indígenas. Y no les consultaron. No les consultaron. ¿Qué creen que ocurrió? Acudieron a la Corte Constitucional a través de una demanda de inconstitucionalidad que culminó con la sentencia C-702 del año 2010. ¿Cuál era el debate? Esa reforma constitucional no pasó por la consulta previa y esa reforma incidía en derechos de los pueblos indígenas, particularmente participación. La Corte se plantea, bueno, las reformas constitucionales también son objeto de consulta, se afectan directamente a pueblos indígenas. ¿Cuál creen que fue la respuesta de la Corte? Sí, también una reforma constitucional debe ser objeto de consulta, porque la medida legislativa incluye las reformas constitucionales. Miren qué fuerte, ¿ah? El poder constituyente derivado sujeto a la participación ciudadana a través de la consulta de los pueblos indígenas. Eso no es algo muy frecuente, que quienes hemos estudiado Derecho lo hayamos visto en nuestros cursos de constitucional o en nuestros cursos de parlamentario para evaluar el proceso legislativo para proceder a reformar la Constitución. En Colombia se planteó y se cuestionó esa norma. Y la Corte dijo, sí, una reforma constitucional debe pasar por la consulta. En segundo lugar, otro tema que se planteaba es, ¿cuándo procede la consulta de una norma? La Corte, en la sentencia 317 del 2012, dice cuando existe una afectación directa. ¿Y cuándo existe una afectación directa en una medida legislativa? Cuando la medida legislativa regula temas sobre los cuales los pueblos indígenas tienen derechos constitucionales específicos. Vale decir, la afectación directa tiene que ver con la regulación de temas sobre los cuales los pueblos indígenas tienen derechos constitucionales específicos. Más adelante agregó lo siguiente: cuando se trata de leyes, sentencia 030-2008,
cuando se trata de leyes, por lo general las leyes tienen carácter abstracto, se suele decir, son generales, son abstractas, claro, no todas son así, pero por lo general ocurre, ¿no? Y por tanto, decía la Corte, si son abstractas y generales, es poco probable que generen una afectación directa a los pueblos indígenas, lo cual solo se materializará con la aplicación de la norma. Sin embargo, dice la Corte, si hay una afectación directa por parte de una ley, cuando altere el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario, incluso cuando le confiere beneficios. O sea, cuando hay una medida legislativa que afecta y que debe ser objeto de consulta. Bueno, cuando esa medida le impone a los pueblos indígenas restricciones o gravámenes, o incluso cuando le confiere beneficios. Una pregunta final cuando se trata de una norma es, ¿qué ocurre si una norma debió ser consultada y se omitió el deber de consulta? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de una norma que debió pasar por la consulta y no fue consultada? Ejemplo, este decreto legislativo sobre Bagua, que debió pasar por la consulta y no la pasó. ¿Cuál es la consecuencia? Se lo planteó la Corte hace algún tiempo y ha dado hasta 3 respuestas. Uno podría pensar, una sola respuesta, miren lo creativo de la Corte, da hasta 3 respuestas. Una posibilidad es, se declara la inconstitucionalidad. Así pasó con la ley forestal en Colombia. No pasó por la consulta, ley forestal inconstitucional, porque afectaba directamente a todos los pueblos indígenas. Y no había forma de evitarlo, porque la idea de una inconstitucionalidad es que sea lo último. Cuando ya no puedo salvar la ley, ahí la declaro inconstitucional. Pero si la puedo salvar, hay que tratar de evitarlo. Y en esa lógica salvadora, la Corte dice, no solamente puedo declarar la inconstitucionalidad, sino eventualmente, si hay forma de salvar la vigencia de la norma, lo que puedo decir es, se mantiene la norma, pero no se les aplica a los pueblos indígenas. ¿Me explico? Se mantiene la ley, que no fue objeto de consulta, pero ojo, como no se les consultó a los pueblos indígenas, no se les puede aplicar. Es una ley cuyo contenido y alcance va a cambiar. Porque si la ley pensaba aplicarse a pueblos indígenas, como no pasó la consulta, para no declararla inconstitucional, la Corte la acota y dice, muy bien, vigente, pero no se te aplica a los pueblos indígenas, no se aplica a los pueblos indígenas porque no fue objeto de consulta. Y tercera alternativa que se plantea la Corte es decir, acá hay una omisión. El legislador se olvidó, omitió regular lo relativo a los pueblos indígenas. Y por tanto, lo que se requiere es que el legislador subsane esta situación. Y en tanto ello suceda, no se les va a aplicar a los pueblos indígenas. El Congreso omitió, deberá subsanar. Y en tanto eso suceda, la norma no vincula a los pueblos indígenas. Le va a cambiar el sentido para tratar de salvaguardar la vigencia de la norma. En síntesis, la consecuencia más severa de una norma en el Perú o en general que no respete la consulta es su inconstitucionalidad. Pero habría alternativas de salvarla, evidentemente viendo el caso concreto. ¿Y qué pasa en el Perú? ¿Cuál es el procedimiento legislativo para la consulta? ¿Existe? ¿Existe un procedimiento legislativo para la consulta? De alguna manera está mencionado en la ley. El reglamento, algunos temas se plantea. Por ejemplo, el reglamento plantea que si se trata de un decreto legislativo, tendrá que ser objeto de la consulta si afecta a los pueblos indígenas. Pero lo someterá el Ejecutivo, porque en él recae la competencia de dictarlo. El reglamento también dice algo que puede discutirse, ¿ah? ¿Qué ocurre si se trata de un decreto de urgencia? Se supone, porque no siempre es así, se supone que los decretos de urgencia los dicta el Ejecutivo ante una situación de urgencia, ante una situación excepcional y tiene vocación de temporalidad. Entonces el reglamento dice, en estos casos, si se trata de situaciones de urgencia y temporalidad, no se requiere consulta. Claro, uno diría, muy bien, se va a generar una situación terrible, un terremoto que implica la necesidad de actuar de inmediato. La consulta podría evitar que tengan medidas normativas rápidas y eso podría justificar que no haya.
Pero lo que ocurre es que no siempre los decretos de urgencia se dictan en tales circunstancias y eso podría generar algunas situaciones complicadas. Tratándose del Congreso, ¿cómo se lleva a cabo la consulta? La ley solamente establece parámetros generales. Habrá que aplicar criterios como los que ha establecido la Corte colombiana, habrá que establecer un régimen de flexibilidad, habrá que identificar a los representantes, porque muchas veces una consulta a los pueblos indígenas, si se trata de una ley, no solamente involucra a uno o a dos pueblos indígenas o a una o dos comunidades, sino puede involucrar a todas, a todas. ¿Quién va a ser el representante de todas las comunidades? Cada uno de los representantes de las diversas comunidades que existen tendrán que venir al Congreso. Habrá que identificar representantes de carácter nacional, porque obviamente la consulta se realiza con los representantes, no con cada uno de los integrantes de los pueblos indígenas. En Colombia, por ejemplo, lo que se plantea es que la consulta sea con representantes de los pueblos indígenas cuando se trata de medidas normativas que tienen alcance general, con representantes de indígenas que tengan esa representación general, y ahí se puede canalizar una situación de consulta. El reglamento establece, por ejemplo, que si se lleva con una consulta de esta naturaleza, tendrá que realizarla en el local donde se aprueba la norma, en principio en la sede del Congreso o en los locales del Congreso. Y la pregunta que se plantea es: ¿y quién trae a los representantes que no están precisamente en Lima? ¿Cómo hacer para que esto se lleve a cabo? Yo creo que ahí todavía quedan algunos vacíos que es preciso evaluar, que es preciso estudiar, que es preciso analizar para establecer una suerte de protocolo aplicable a la consulta cuando se trata de leyes o de normas aprobadas por el Congreso. Igual tendrá que ocurrir cuando se trata de ordenanzas regionales u ordenanzas locales, que pueden tener una incidencia en la consulta. Una pregunta adicional que se puede plantear en función de los temas que habíamos examinado es, bueno, ¿y qué se consulta? ¿Y cuándo se consulta? Ya habíamos dicho que lo que se consulta son las medidas legislativas y administrativas que afecten directamente los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, lo que se plantea es que son esas medidas legislativas y esos actos administrativos los que deben ser objeto de consulta. Y obviamente la consulta tiene que ser previa. No se consulta una ley luego de aprobada y promulgada. No se consulta un acto luego de ejecutado. La consulta es previa. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del pueblo Saramaca, que es un caso muy importante contra Surinam, estableció que se debe consultar en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. Por eso se habla de que sea consulta previa. Hoy en día se han planteado algunos debates cuando se trata de proyectos de inversión, porque se plantean las dudas respecto a cuándo debe llevarse a cabo la consulta en un proyecto de inversión. Cuando ya se celebró el contrato con la empresa que ganó o antes de que se celebre el contrato. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, que cuando se celebra antes, obviamente el proyecto puede cambiar. Pero cuando se celebra luego de que se ha suscrito el contrato, la pregunta que se plantea es: si fruto de la consulta el contrato tiene que cambiar porque los pueblos indígenas no están de acuerdo con los términos del contrato, ¿qué se hace? Si ya se celebró el contrato, ya lo celebró el Estado peruano con un concesionario, el concesionario puede decir legítimamente: no quiero, yo no he sido parte de la consulta. La consulta es entre el Estado y los pueblos. ¿Por qué a mí me vas a obligar a cambiar el contrato que ya lo celebré contigo? Si luego, como causa de una consulta, me quieres cambiar las cláusulas del contrato porque hay que construir tal cosa, hay que hacer tal otra cosa, y eso tiene un impacto económico. Eso tiene un impacto económico. Crear 3 lagunas artificiales, no eliminar la que yo planteaba eliminar, eso tiene un impacto económico. Si ya celebré el contrato de concesión, empresa con Estado, ¿cómo se va a celebrar la consulta luego del contrato? Si ya se celebró. Ya en teoría no lo puedo cambiar.
Por eso es que se plantea que la consulta sea previa, antes de, para tener claro el proyecto. Sin embargo, acá hay varios temas que se viene discutiendo en sede administrativa, porque hay muchos que consideran y que se viene aplicando en algunos sectores que la consulta se celebra luego del contrato de concesión. Y en consecuencia podría ocurrir que la empresa que ganó diga, ya no me interesa este proyecto, porque fruto de la consulta me quieres cambiar las reglas de juego y esto ya no me resulta rentable, me voy, o renegociamos el contrato. Estos son los problemas que se plantean con la consulta, porque si no se determina claramente cuándo se realiza, se pueden suscitar estas situaciones. ¿Cuál es el contenido de la consulta? El contenido de la consulta es, primero, el acceso, luego el respeto de ciertas características esenciales, y luego, obviamente, que se cumpla si se lleva a cabo un acuerdo. O sea, hay que acceder a la consulta, es un derecho. Incluso existe todo un procedimiento para que si no se realiza la consulta, los pueblos indígenas interesados soliciten que se realice. Yo tengo derecho al acceso. Y luego que accedí al proceso de la consulta, a que se respete un mínimo, entre comillas, debido proceso de la consulta. ¿Vale? Es decir, hay elementos esenciales de la consulta que hay que respetar. Y si se llega a un acuerdo, hay que cumplirlo. En el Perú a veces ocurre que hay actas que luego de un conflicto social se firman. Y luego de un año no se han cumplido. O sea, un representante del Ejecutivo, el gobierno local, regional, firma un acta ante un conflicto social. Se compromete a hacer tal cosa, pasa un año y no la hizo. Bueno, los acuerdos que son fruto de una consulta tienen que acatarse. Si no hay mecanismos para exigir su cumplimiento. El TC ha desarrollado algunas características del contenido de la consulta que están ahí mencionadas en una sentencia, la 3343, y ciertamente la ley ha establecido etapas. No sé si se aprecia este cuadro, pero miren, por lo menos la ley y el reglamento ha establecido hasta 7 etapas de la consulta y ha establecido principios. La consulta no es un proceso judicial con rígidas formas y todo lo demás. No, la consulta tiene que ser flexible, tiene que ser de buena fe, las partes van con la finalidad de llegar a un acuerdo. Tiene que durar un plazo razonable, tampoco un día. No puede haber coacción. Tiene que haber un diálogo, como se llama, un diálogo intercultural. Y por eso es que se habla de hasta 7 etapas. Primera etapa, el inicio del proceso. Segunda etapa, reuniones preparatorias. Tercera etapa, hay que publicitar la medida. La gente tiene que saber la medida. Cuarta etapa, información sobre la medida. Quinta etapa, evaluación. Sexta, diálogo intercultural. Y al final, la decisión final. O sea, hay 7 etapas en el proceso de consulta. Habrá que ver esas etapas, cómo se aplican al proceso legislativo, que también va a tener etapas en el desarrollo de la consulta previa. Muy bien, ¿quiénes están involucrados en la consulta? ¿Cuáles son los sujetos que intervienen? Como hemos dicho, la consulta es entre el Estado y los pueblos indígenas. ¿Quién es el Estado? La entidad que promueve una medida legislativa o una medida normativa. ¿Y quién es el organismo rector? El organismo rector y el que coordina la política estatal de implementación del derecho a la consulta es el Ejecutivo. El Viceministerio de Interculturalidad, quien absolverá consultas, precisará temas, etc. Pero reitero, la consulta es entre pueblos indígenas y entidad pública promotora. Las empresas no intervienen acá. Las empresas formalmente no son parte del proceso de consulta. Concluye la consulta. ¿A quién le corresponde la decisión final? ¿A los pueblos indígenas o a la ciudad, o al Ejecutivo, o a la entidad promotora? ¿Será un derecho de veto? En primer lugar, el TC ha reconocido que la consulta no es un derecho de veto. Y la ley establece claramente que al final la decisión le corresponde a la entidad estatal promotora. Pero, obviamente, lo que tiene que hacer la entidad estatal promotora para emitir una decisión final, si no hay acuerdo, es tratar de ser lo más flexible posible, para evitar que luego se genere una situación de conflictividad social.
Y también es cierto que existen casos en los cuales sí se requiere consentimiento. Por ejemplo, si se va a llevar a cabo una inversión en un pueblo y esto implica que el pueblo tenga que trasladarse de la zona, no puede estar en esa zona, ¿basta la consulta previa o se requiere el consentimiento? En esos casos sí se requiere el consentimiento. Si me van a trasladar, me van a sacar de mi territorio y me van a llevar a otro, ahí no hablamos de consulta previa, ahí hablamos de consentimiento. Es más, si se va a llevar alguna actividad que pueda generar peligro en territorios indígenas, por ejemplo, colocar a cargo de las Fuerzas Armadas un depósito de armas que puede tener incidencia en los pueblos indígenas, ahí también se requiere consentimiento. Es decir, excepcionalmente, ojo, excepcionalmente hay casos en los cuales sí se requiere consentimiento. Eso significa que si no lo dan, no se van a trasladar. No se van a trasladar. Si no dan el consentimiento, si no dan la autorización a la existencia de un depósito de material peligroso, no va a suceder esto. Son situaciones, reitero, de excepción que están en el Convenio 169, que han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que de alguna manera desarrolla la ley y el reglamento de la consulta. ¿Tiene límites la consulta o es un derecho absoluto? Es un tema bien interesante cuando hablamos de esto, porque en realidad este tema de la consulta tiene que ver con el reconocimiento de un Estado multicultural. O sea, el Perú reconoce la consulta y reconoce el Convenio 169 porque estamos hablando de un Estado con diversas culturas. Y ahí hay un debate entre diversidad y unidad. Vale decir, ¿todos somos iguales o hay diversidad cultural? Y eso plantea la necesidad de tratar de buscar una concordancia para lograr, por ejemplo, la explotación y una inversión importante, respetando los derechos diversos de los pueblos indígenas. ¿Cómo se articula ello? Les pongo algunos ejemplos que han resultado situaciones polémicas. Hace algún tiempo llegó un amparo al TC, el 6316 del 2008. Este caso lo presenta IDC. Y lo que alega es lo siguiente. Señor Tribunal, ¿cuándo entró en vigencia el Convenio 169? ¿Cuándo? Febrero del año 95. Muy bien. Esta demanda se plantea antes de la ley de la consulta previa, antes del reglamento, obviamente. Muy bien, señor Tribunal, el Convenio 169 tiene rango constitucional. Es un tratado de los derechos humanos y hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna consulta. Es más, se han otorgado licencias y concesiones a inversiones en territorios de pueblos indígenas sin su consulta. Petitorio de la demanda. Pido que se declare la nulidad de todas las concesiones, autorizaciones, licencias otorgadas por el Estado peruano desde febrero del 95 hasta la fecha. Y además, como pretensión alternativa, que a partir de su sentencia se ordene al Estado peruano que se abstenga de entregar nuevas autorizaciones, nuevas concesiones, nuevas licencias a cualquier empresa si no hay consulta previa. ¿Cuál es el argumento? El Convenio 169 está en vigencia desde el año 95. Estamos año 2007, fecha en que presentamos la demanda. Se han entregado concesiones y licencias sin consulta. El argumento es muy simple. ¿Qué ocurre cuando hay actos administrativos que violan la Constitución? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de un acto administrativo o un contrato, o un acto administrativo que aprueba un contrato que viola o que desconoce una norma que tiene rango constitucional? ¿Cuál? ¿Es nulo? ¿O tiene valor? El argumento de ese son actos nulos, porque violan la Constitución.
y en consecuencia TC declara la nulidad todos los actos otorgados por el Estado peruano hasta la fecha, y que a partir de la fecha se abstenga el Estado de entregar concesiones, autorizaciones y licencias. La misma pretensión se planteó en Colombia y fue resuelta en la sentencia de tutela T769 del año 2009. Claro, no fue ETC, fue otra entidad, ¿no? ¿Cómo creen que resolvió el TC? ¿Declaró nulas todas las concesiones? Suspendió todas las autorizaciones a partir de la fecha porque no había consulta previa. ¿Qué valor le dio al convenio 269? ¿Qué resolvió? El TC rechazó la demanda, el TC peruano rechazó la demanda, bajo el argumento que las concesiones y las autorizaciones habían sido concedidas de buena fe. Incluso en algunas ocasiones había contratos de estabilidad legal, contratos ley, y que por tanto, si bien es cierto, estaba en vigencia el convenio 269, no se podían anular las concesiones. Y rechazó la demanda. Esa demanda generó mucha polémica y generó que AIDC anunciara que se iba a la Comisión y a la Corte Interamericana. Una situación similar fue resuelta por la Corte colombiana de manera exactamente opuesta, en la sentencia de tutela 769 del 2009. La Corte sí dijo que se abstenga y que si hay una concesión sin consulta no vale, sencillamente porque el convenio 269 está en vigencia. El tribunal estableció una suerte de interpretación para evitar los efectos y el impacto que esto podría generar. Y ahí quedó el tema. Pero sí dejó pendiente un aspecto importante, que es el siguiente. Si la consulta está en vigencia en el Perú desde el año 95, ¿qué efecto jurídico tiene lo realizado del 95 hasta la fecha en que recién se reglamenta y recién se desarrolla legalmente la consulta? Esas concesiones, ¿qué valor tienen? ¿Tendrán alguno o no? Eso nos lleva al siguiente tema. ¿Cuándo realmente entró en vigencia la consulta? Bueno, si vamos al convenio 269, entró en vigencia el 95. Pero como sabemos, del 95 a la fecha realmente no ha habido consulta. Entonces, ¿entró en vigencia o no entró en vigencia el convenio 269? Es más, cuando se aprueba la ley de consulta por el Congreso, la ley 29185, uno de los debates que se plantea es, bueno, se aprueba la ley y ¿desde cuándo rige? ¿Desde cuándo va a regir esta ley de consulta? Bueno, la ley de consulta previa rige desde el 7 de diciembre de 2011, 90 días. La pregunta que se planteaba es, ¿y qué ocurre con lo anterior? ¿Dirá algo la ley sobre lo anterior? Porque si la ley entra en vigencia en diciembre del año 2011, ¿qué ocurre con lo anterior? Incluso, ¿qué ocurriría con lo que se aprueba entre la publicación de la ley y su entrada en vigencia? ¿Qué ocurre? Bueno, la ley dijo expresamente, la ley no deroga medidas legislativas ni administrativas dictadas antes de su vigencia. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué se quiso hacer con eso? Cuando se dice que la ley no deroga medidas legislativas ni administrativas dictadas antes de su vigencia. ¿Qué está tratando de hacer la ley? Convalidar lo anterior. O sea, convalidar lo anterior, es decir, lo anterior no se deroga, ni se deja sin efecto. No solamente normas, sino medidas administrativas. Eso generó un cuestionamiento de los representantes de los pueblos indígenas, que dijeron, oye, ¿cómo puedes aprobar esa norma que en el fondo está diciendo que el convenio 269 no estuvo en vigencia? Porque, claro, si estuvo en vigencia, no se debió llevar a cabo, entregar concesiones o autorizaciones sin consulta. Y acá te dice que la ley no las deroga. En consecuencia, lo que busca es convalidar. Bueno, entró en vigencia en diciembre del 2011. Y uno diría, bueno, a partir de diciembre del 2011, todas las concesiones y autorizaciones deberían ser objeto de consulta, ¿no? Uno pensaría eso. ¿Eso es verdad? Veamos. El reglamento, como decíamos, se publica en abril de este año. La ley entró en vigencia en diciembre. El reglamento se publica en abril. Y miren lo que dice. Que el reglamento que desarrolla la consulta
se aplica a las medidas administrativas o legislativas que se aprueben a partir de la fecha del reglamento. Ojo, del reglamento. Y agrega, el reglamento se aplica a las solicitudes que se presenten con posterioridad a la publicación ¿de qué? Del reglamento. ¿Qué quiso hacer el reglamento? Que entre diciembre del 2011 a la fecha de entrar el reglamento, que también se entregaron autorizaciones y concesiones y no hubo consulta, eso que ocurrió no puede ser modificado por el reglamento, por las pautas de la consulta, porque el reglamento dijo esto rige a partir de entrada en vigencia del reglamento, a partir de la publicación. Con lo cual hay un hueco entre la entrada en vigencia del convenio 169 hasta la ley, y hay un segundo huequito entre la entrada en vigencia de la ley y la entrada en vigencia del reglamento. En esos periodos no hubo consulta y lo que han tratado de hacer estas normas es de alguna manera convalidar. Ese tema viene siendo discutido, viene generando polémica, porque los representantes de los pueblos indígenas no han aceptado una situación de esta naturaleza. En el fondo lo que se ha pretendido es evitar la revisión de medidas anteriores. Para ir terminando, una última inquietud. ¿Existen cuestionamientos? ¿Qué hacer si se plantean cuestionamientos? ¿Habrá o no habrá? Bueno, hay cuestionamientos. Algunos han dicho que esta norma, esta ley y el reglamento tiene algunas disposiciones inconstitucionales. Una de ellas tiene que ver con su entrada en vigencia. Por los estos espacios vacíos que deja cuando el convenio 169 ya está en vigencia. El Pacto de Unidad, por ejemplo, que agrupa a instituciones como CONACAMI, AIDESEP, etc., ha presentado planteamientos ante la OIT, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y anunció acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué medidas habría para discutir el tema? Bueno, por lo menos 3. Contra las leyes, acciones de inconstitucionalidad. Contra el reglamento, una acción popular. Contra las medidas concretas, acciones de amparo. Por ejemplo, una concesión entregada sin consulta podría ser objeto de una medida de una acción de amparo, tal como ha ocurrido en otras partes, por incumplimiento del deber de consulta previa previsto por la Constitución, e incluso, reitero, acudir al sistema interamericano. O sea, no hay que pensar que el debate se agota con la ley y el reglamento con su aplicación. Puede haber desarrollo jurisprudencial fruto de demandas de inconstitucionalidad y procesos de amparo. ¿Cómo creen que en Colombia el TC ha desarrollado jurisprudencialmente este tema? Lo ha hecho básicamente porque los representantes de los pueblos indígenas se han quejado y han presentado demandas de amparo cuando se otorgaban concesiones sin consulta, o han presentado demandas de inconstitucionalidad cuando se aprobaban leyes sin consultas. Eso ha ocurrido, y eso podría ocurrir en el Perú. Ya ha habido casos, no conozco sentencia del tribunal luego de la ley de consulta y luego del reglamento, pero podrían eventualmente presentarse, y sí se acudió al sistema interamericano respecto a algunos alcances de esta ley. En definitiva, y con esto voy acabando, la consulta previa es un elemento clave para una democracia participativa en un estado multicultural como el nuestro. En países distintos al nuestro, obviamente, este debate no se plantea. Pero en países como el nuestro sí se suscita, porque estamos tratando de reconocer que hay una diversidad cultural en el país y que existen derechos de los pueblos indígenas que es indispensable respetar. Ahora, esto implica, por cierto, una necesidad de implementar cabalmente lo que plantea la ley y el reglamento. Y hay que evitar que la consulta, obviamente, pueda ser un obstáculo para el desarrollo económico del país. A veces escucha que algunos empresarios dicen la consulta va a ser un obstáculo para la inversión. Hay que tratar de demostrar y evidenciar que la consulta no va a ser un obstáculo, sino más bien va a ser una garantía de una inversión sólida, que luego no pueda ser cuestionada y que permita una base de legitimidad social que evite situaciones de conflictos. Por eso es que se aspira que la consulta se convierta en un instrumento efectivo que facilite la inclusión social, que favorezca las inversiones y que en definitiva evite los conflictos sociales. En este contexto, el rol del Congreso es sumamente importante, porque también las medidas legislativas
serán objeto de consulta y habrá que ver cuáles serán los alcances, los parámetros, el procedimiento en detalle que se pueda aplicar cuando se elaboren normas que puedan afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas. Yo termino con estas palabras y les agradezco sobremanera por su gentil atención. Muchas gracias. Ante todo, quisiera saber si alguno de los presentes va a realizar una pregunta al doctor Abad después de esta brillante exposición que nos ha hecho. Doctor Samuel Abad, buenas tardes. Tengo una consulta, bueno, a propósito del tema. Estaba usted mencionando la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Con este caso la del IESEF. Me pregunto si también el espíritu de la ley de reglamento de consulta previa por convalidar estos contratos anteriores no linda con el tema de la idea de libertad de empresa o la libertad de contratación como una protección hacia eso cuando declaró infundada la sentencia de la IESEF. Sí, doctora, le agradezco la pregunta. Esa sentencia fue una sentencia polémica y en realidad fue un objeto de una concordancia, por eso mencionó libertad de contratación en el tema de la existencia de algunos contratos ley y habló de seguridad jurídica y de buena fe, bajo el argumento de que los inversionistas habían actuado al amparo de un esquema dispuesto por el Estado. El gran deber omitido fue la consulta. Y que en realidad en el Perú no hemos tenido conciencia de la consulta previa como derecho fundamental hasta hace muy poco tiempo. Probablemente los hechos de Embagua desencadenaron la necesidad y la presencia de un derecho de esta naturaleza, y lo sintomático es que el convenio 169 está en vigencia desde el año 95, 2 años después de la Constitución del 93, y recién se aprobó una ley en el año 2011. Hemos vivido una etapa enorme sin normas vigentes y eso ha generado pues en el fondo un incumplimiento de deberes del Estado peruano, que a partir del compromiso de suscribir un tratado se obligaba a implementar estas medidas, que ciertamente no lo ha hecho. Doctor, buenas tardes. Recientemente, a fines de septiembre, el Tribunal Constitucional ha dado un avance en el reconocimiento del caso de la comunidad nativa de 3 islas, en Madre de Dios, donde se reconocen derechos de territorialidad y de derechos de cultura, ¿no? Me parece que es un caso interesante en el cual hay que, todos los que estamos metidos en estos temas, ¿no?, profundizar. Eso es todo. Eso. Sí, doctor, gracias por su aporte. El tribunal ha dictado esa sentencia en el caso de 3 islas y en general hay algunos parámetros que se han mencionado de manera genérica en la presentación, porque creo que es importante tomar nota que las fuentes del derecho a la consulta en el Perú no solamente es la Constitución, el Convenio 119, las leyes o reglamentos, sino también la jurisprudencia del TC, que ha fijado algunas pautas importantes que es preciso tomar en cuenta. Yo les mencionaba la experiencia colombiana, que de verdad me parece una experiencia de lujo. Además es muy fácil de acceder, uno puede entrar a la web de la Corte Colombiana y encontrar toda su jurisprudencia sistematizada. Basta colocar la terminología derecho a la consulta previa o consulta previa y le aparecen todas las sentencias año tras año. Y en el caso colombiano hay un detalle mucho más relevante, porque en Colombia no tienen ley. O sea, no hay una ley de consulta previa. Ha habido alguna reglamentación, pero todo el desarrollo de la consulta previa, que su operatividad está a cargo del Ministerio del Interior, toda la operatividad es fruto del desarrollo jurisprudencial a partir del convenio 169 por parte de la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional ha establecido pautas para ser aplicadas por la autoridad, en este caso el Ejecutivo, que permita la ejecución o el cumplimiento del derecho a la consulta. Es por eso un tema bastante relevante, en la medida que no hay una norma como aquí, sino básicamente hay un desarrollo jurisprudencial mucho más rico, ciertamente, que la jurisprudencia nacional aún, ¿no?
Una pequeña intervención, doctor, me permite. Como todos sabemos, las comunidades de indígenas, las comunidades campesinas llamadas modernamente, no son de origen preincaico, son de origen colonial. Como todos sabemos, el imperio de Tahuantinsuyo está formado por unas 217 macroetnias, una de las cuales, la llamada nación inca, dominaba a las demás. A partir de Pizarro se establecen las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, siguiendo el modelo español. El imperio de los incas organizaba la propiedad de la tierra en 3 sectores: las tierras del sol, las tierras del inca y las tierras de comunidades. El Perú colonial respetó las tierras de comunidades. La gran ironía profunda es que el Perú independiente, en cambio, comenzó a crecer en base a las tierras de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, sobre todo a partir de un decreto de Bolívar de 1824. Pero lo que me preocupa, doctor, es sobre la aplicación de las leyes dadas sobre la consulta previa, que para mí son excelentes. Lo que me preocupa es lo siguiente. En el caso de los terrenos de las playas al sur de Lima, hemos visto comunidades que se han creado en el siglo XX o algunas en el siglo XXI. Y es evidente que eso se trata de un fraude absoluto. Que han traficado con terrenos del Estado, los han vendido por medio, prácticamente han pagado un sol por metro cuadrado, creo, en zonas como Asia, donde está en miles de dólares quizás el metro cuadrado, y solamente se ha prestado a unos enriquecimientos de algunos funcionarios corruptos, con los cuales ojalá espero que, como todos ustedes, que caiga todo el peso de la ley. La pregunta es, ¿qué hacemos en el caso de esas comunidades que tales solamente tienen el nombre y son del siglo XX o XXI? ¿Y cuál es el caso de las comunidades de la selva? Porque en cambio en las comunidades de la sierra hay unas delimitaciones conocidas. En el caso de la selva, las comunidades nativas son pueblos nómades, no tienen límites claros de territorio, y eso es más problemático. Muy interesante el aporte del doctor, porque realmente ese es uno de los temas clave que se está planteando acá y se planteó en otras partes. Por ejemplo, en Colombia les decía, los afrocolombianos que aparecen luego de la conquista, obviamente, son reconocidos como pueblos indígenas. O sea, es una situación muy peculiar en Colombia y en consecuencia también tienen derecho a la consulta. Aquí ese tema no se ha presentado. Lo que se presenta es, por ejemplo, la situación que plantea aquí el doctor en relación a comunidades nativas, o campesinas, perdón, que son recientes y que en el fondo no cumplen los requisitos subjetivos y objetivos que establece el convenio 169. Obviamente en este caso habrá que calificarlas y hay un procedimiento de calificación para determinar si pueden ser sujetos o no del derecho a la consulta. Probablemente al final esto termine judicializándose, porque al final la palabra a nivel administrativo como órgano rector la va a dar el Viceministerio de Interculturalidad. Evidentemente el órgano promotor, la entidad pública promotora dará su palabra, pero pueden cuestionar eso y terminará, si se trata de instituciones del Ejecutivo, en el Viceministerio de Interculturalidad, pero eventualmente podrían alegar, yo sí soy comunidad campesina, y acá está mi título, presento una demanda de amparo para que reconozcan mi derecho, y habrá que ver qué dicen los tribunales respecto a este tema, porque les decía, no todo se agota en la ley y en el reglamento, esto puede judicializarse, tal como ha ocurrido en otros países, en Colombia, y en Colombia la jurisprudencia le ha reconocido el derecho a los afrocolombianos a la consulta, porque también había debate si estaban o no estaban dentro de los alcances de los pueblos indígenas. Evidentemente, como lo plantea el doctor, este caso concreto no merecería ser calificado como un sujeto de consulta previa, pero habrá que ver qué ocurre. Por eso es sumamente relevante algo que todavía no opera, es el registro. Porque en realidad identificar a todos los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas no es fácil. No hay un censo actualizado. La idea teórica planteada en la ley y en el reglamento es que hay un registro donde se establecen las comunidades, sus representantes, así como registros públicos, ¿no? Suena bonito, pero una cosa es en la realidad. Ese registro bonito no existe. O sea, habrá que ver cómo se va implementando esto, porque todavía faltan algunas pautas que hay que desarrollar para evitar que se planteen temas de esta naturaleza, que algún día probablemente en un país como el nuestro, que siempre hay conflictividad, terminará en los tribunales y habrá que ver qué dicen. Pero hay parámetros más o menos importantes
para tratar de ir dando pautas que eviten que situaciones de abuso se puedan presentar. Si no, yo... Muy buenas tardes, doctor Samuel Laval. Mira, el tema que ha tocado es muy importante, ¿no? Todo pues, el diálogo con el pueblo para solucionar los problemas, el caos social. Pero a veces fuera del tema, a veces también hay un similar, por ejemplo, del tema de referéndum, ¿no? Cuando hay pues, conflictos sociales o el plebiscito, a veces usted que toma tema constitucional que domina bastante, a ver, una recomendación, un alcance que nos pueda dar. Gracias. Sí, le agradezco la pregunta. Solamente para tomar un tema que me había pasado, planteado por el doctor Ayllón, es el siguiente. Él decía, las comunidades nativas en la selva no es que tengan pues un territorio delimitado, ¿no? Donde viven no es un departamento, no es un edificio, donde se pueda tener claridad de cuál es el hábitat en el que estoy viviendo. Es cierto, hay pueblos no contactados. En el caso de EDC, fue precisamente presentado, entre otros aspectos, porque alegaban que se estaba afectando los derechos de los pueblos no contactados. Una pregunta que se podría plantear es: ¿quién es el representante de un pueblo no contactado? Porque precisamente si no es contactado, no va a tener un representante que venga a contactarse con el Poder Judicial o con el TC. Pero en todo caso existen estas situaciones, son más complejas, porque el concepto de territorio no es el concepto de propiedad que nosotros occidentalmente utilizamos. Y por eso es que el concepto de territorio es mucho más amplio que el concepto clásico de propiedad y va a generar situaciones en las cuales habrá que buscar la fórmula de llegar a un consenso. Porque probablemente el territorio de un pueblo que no está ubicado solamente en una zona, sino que se traslada incluso entre las fronteras, porque cruzan las fronteras, es mucho más complicado y más complejo, porque abarca una extensión en la cual podrían haber proyectos que directamente no le afecten en este momento, pero mañana más tarde, cuando se vaya a este lugar, sí le va a afectar. Esa es una situación compleja. Eso es lo que requiere, eso es lo que plantea esta consulta, que no es un tema sencillo. Es un tema sencillo en la norma, en el reglamento. El tema es cómo se aplica y cuáles son los parámetros para aplicarlo, asumiendo que hay que tratar de compatibilizar este reconocimiento a la diversidad frente a la idea clásica de un Estado unitario. La idea clásica de un Estado unitario es: todos somos iguales, la ley se aplica a todos por igual. Bueno, eso no ocurre, pues, porque también los pueblos indígenas tienen sus derechos especiales, tienen su cultura, que es preciso tratar de concordar o compatibilizar. Los temas que planteaba aquí el doctor hace un momento en relación a otras formas de participación, revocatoria, referéndum. La ley 26.300, a la luz de la Constitución del 93, desarrolla estos mecanismos de participación directa. Sí, pero la consulta es un mecanismo especial, porque la participación del referéndum, la revocatoria, se refiere a todas las personas en el país, a todas. En cambio, la consulta tiene un destinatario, los pueblos indígenas. Son los pueblos indígenas los titulares de este derecho. En cambio, yo y cualquier persona tiene derecho al referéndum, a una iniciativa legislativa, sea pueblo indígena o no lo sea. Es por tanto un tratamiento especial. Sí es una forma de participación, pero es una forma de participación distinta a las que normalmente se encuentran desarrolladas en la ley 26.300. Doctora Bar, si la consulta previa evita los conflictos sociales, ¿podría ilustrarnos o referirnos cuáles serían los mecanismos de solución cuando se agota la posibilidad de entendimiento entre la entidad pública promotora de la consulta y los indígenas consultados? Muy bien. Primero hay que tomar en cuenta la diferencia entre consentimiento y consulta previa, ¿no? Habíamos visto que la consulta previa no implica un consentimiento. El consentimiento existe para ciertos supuestos muy particulares. Les decía el caso más típico, el traslado de un pueblo a otro lugar. Ahí no hablamos de consulta, hablamos de consentimiento, porque no los pueden trasladar sin su autorización. En consecuencia es un supuesto diferente.
Cuando hablamos de la consulta estamos hablando de una medida legislativa o administrativa que afecta directamente derechos colectivos de los pueblos indígenas. También ahí, por ejemplo, se ha cuestionado que la ley solamente se refiere a derechos colectivos, porque podría tratarse de derechos individuales de los pueblos indígenas. Es un cuestionamiento que se ha hecho por parte de las instituciones representativas y que se ha discutido, se viene discutiendo en sede internacional. Pero puntualmente, si se realiza todos los pasos para realizar la consulta, puede ocurrir que no se llegue a un acuerdo. Lo ideal es que se lleve a un acuerdo, pero puede suceder que no se arribe al acuerdo. Ahí lo que se plantea es qué hacer. Obviamente hay que tomar una decisión, porque el tema no puede quedar en el limbo. Lo que puede ocurrir es que la decisión sea la decisión de la comunidad o del pueblo o la decisión del Estado. La ley y en general las normas, por ejemplo la Corte Colombiana también dice lo mismo, al final, si no se llega a un acuerdo, asumiendo que se han realizado todos los pasos necesarios para hacerlo, porque estamos hablando de eso, la finalidad de la consulta es llegar a un acuerdo, esa es la finalidad. Si al final no se llega por diversas razones, por más que se haya tratado de llegar, no se llega, al final decide la entidad promotora. Evidentemente lo que tiene que hacer es explicar, motivar los alcances de su decisión para tratar de explicar por qué se ha arribado a una decisión de tal naturaleza. Eso lo plantea explícitamente la ley y de verdad que eso es lo más complicado, porque al final lo ideal sería que no suceda eso y que más bien se pueda llevar un acuerdo. Le agradecemos al doctor Samuel Abad Yupanqui por su excelente conferencia, que creo que nos ha ilustrado a todos nosotros y a ustedes, amigos, por supuesto, por su presencia en el Museo del Congreso de la Inquisición. Gracias. Colombia tiene una Corte Constitucional de lujo que ha desarrollado el derecho a la consulta desde hace mucho tiempo. En el Perú hay estas sentencias y si uno quiere orientarse, va a tener que acudir también a jurisprudencia de otros países para tener una idea de experiencias algo parecidas a las nuestras. Y el caso concreto es Colombia, que citaremos cuando hablemos de la consulta en materia de normas. Este es el marco de referencia, estas son las fuentes. Y lo que quisiera examinar son algunos temas que pueden generar polémica. Uno primero es, cuando hablamos de la consulta, ¿estamos hablando de un derecho fundamental? ¿Es un derecho humano? Con todas las consecuencias que ello implica. ¿Quiénes son sus titulares? ¿Quiénes son titulares del derecho a la consulta? ¿Las empresas? ¿Cualquier persona? ¿Qué se va a consultar? ¿Y cuándo? ¿Tiene que haber consulta de todo? ¿Cuál es el contenido de la consulta? ¿Será un derecho de veto? ¿La consulta es un derecho? ¿Tendrá límites o es un derecho absoluto, ilimitado? La consulta en el Perú, ¿cuándo entró en vigencia? Esto es importante porque hay concesiones otorgadas antes de la ley, antes del reglamento y después del convenio 169. ¿Se les aplica la consulta o no se les aplica? Existen cuestionamientos actuales a las normas vigentes que desarrollan el derecho a la consulta. Estos son los temas que brevemente plantearemos en esta presentación. Muy bien, ¿es o no un derecho fundamental? No hay duda que lo es. Como ahí se menciona y lo ha reconocido el TC, en la sentencia 6316 del 2008, la consulta es un derecho constitucional, un derecho fundamental, porque deriva de un tratado sobre derechos humanos. Y como deriva de un tratado sobre derechos humanos, tiene jerarquía constitucional. Vale decir, una ley no lo puedes conocer, un reglamento no lo puedes conocer, una sentencia no lo puedes conocer. Así lo reconoce expresamente la ley cuando se refiere al derecho a la consulta previa, en su artículo primero. Es decir, no hay duda, es un derecho constitucional. En segundo lugar, ¿quiénes son sus titulares? Acá, tanto el convenio como la ley establece que son los pueblos. Se dictó a iniciativa del TC. Vale decir, no es que el Ejecutivo quisiera dictarlo, no.
el TC dictó una sentencia y le dijo al Ejecutivo que tenía que reglamentar este convenio 169, especialmente en actividades muy sensibles como aquellas minero-energéticas. Por eso aparece ese decreto. Luego, como todos sabemos, se lleva a cabo el proceso de elaboración de la ley y aparece la ley 29785, la ley del derecho a la consulta, que recién se publicó en septiembre del año pasado. O sea, en septiembre del año pasado. Y ha entrado en vigencia el 7 de diciembre del 2011. ¿Qué día estamos hoy? Un añito tiene esta ley. Ha cumplido un año, hay que celebrar, hay que traer una torta para celebrar con esta ley. Que ha cumplido un año porque se publicó el 7 de noviembre del 2011 y precisamente la norma decía que entraría en vigencia 90 días después, que se cumplían en diciembre, y hoy 7 de diciembre precisamente se cumple el primer año de esta ley de consulta. Esta ley entró en diciembre del año 2011 y requería reglamentarse. Y como saben, le corresponde al Ejecutivo hacerlo. Y el Ejecutivo, después de un trabajo coordinado con representantes de pueblos indígenas y no exento de polémicas, aprueba el Decreto Supremo 01-2012, que ha entrado en vigencia recién el 4 de abril de este año. Y finalmente, cuando tenemos que hablar de las fuentes del derecho a la consulta, no solamente vamos a hablar de las leyes o normas, sino también de sentencias del TCE y también de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque recuerden que estamos hablando de un tratado sobre derechos humanos. Muy bien, este es el marco que permite ubicar las fuentes que desarrollan el derecho a la consulta. Aquí están las fuentes principales y, por ejemplo, si quieren tomar nota de algunas sentencias del TC, que no las voy a desarrollar, salvo algunas, ahí hay una relación de sentencias del TC que marcan alguna pauta en nuestro país. El Perú, hay que decirlo, no es el país que ha tenido mayor desarrollo jurisprudencial en materia de derecho a la consulta, no. El país que es el líder en el desarrollo jurisprudencial del derecho a la consulta, ¿quién es? Condujo a la elaboración de la ley de consulta previa. No fue un proceso fácil. Estuvo el proyecto, y ustedes conocen perfectamente, estuvo el proyecto varias veces en el Congreso, fue aprobado inicialmente y fue observado por un presidente de la República. Hasta que nuevamente se inicia un nuevo gobierno en este momento, en este caso, y el actual presidente opta por promulgar la ley en un lugar simbólico, ¿no? ¿Dónde promulgó la ley el presidente de la República? En Bagua. Porque se había presentado una situación en la cual se exigía o se exigió que ciertos decretos legislativos pasen por una consulta previa. Vale decir, una norma del Ejecutivo no pasó por la consulta previa y contribuyó, no digo que haya sido el único elemento, a generar una situación de conflictividad social que terminó con los lamentables hechos que ocurrieron en Bagua. Eso probablemente condujo a que el presidente de la República, de manera simbólica, decida promulgar la ley de la consulta previa en Bagua, hace ya algún tiempo. Muy bien, quisiera comenzar recordando algo sobre el tema del derecho a la consulta y fundamentalmente, como vamos a hacer un desarrollo específicamente de naturaleza jurídica y de derechos fundamentales, quisiera referirme un poco al tema de las fuentes. En primer lugar, ¿cuáles son las fuentes del derecho a la consulta? Después veremos si es un derecho fundamental o no. ¿Cuáles son las fuentes? En principio no hay que olvidar que cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de normas que permiten que se establezcan determinados parámetros de cumplimiento obligatorio. Y una primera fuente es obviamente un convenio. El convenio 169 de la OIT, que como saben fue ratificado por el Congreso de la República, fue aprobado por el Congreso de la República a través de la resolución legislativa 26253 del 2 de diciembre del año 93. Del 2 de diciembre del año 93, el depósito se hizo el año 94. ¿Y cuándo entró en vigencia? Entró en vigencia el convenio 169 el 2 de febrero del año 95. Vale decir, estamos hablando de varios años atrás. Desde el 2 de febrero del año 95 el convenio 169 está vigente en el país.
Y ese convenio tiene un artículo 6 que reconoce Buenos días con todos ustedes. El Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios les da la bienvenida. Nos excusamos también por el pequeño retraso. Estamos cerrando las actividades previstas en el plan de trabajo del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios correspondientes al año 2012. No queríamos hacerlo sin tener, en este caso, la posibilidad, y de enviar nuestro agradecimiento al doctor Samuel Abad Yupanqui, de presentarles a un reconocido constitucionalista, además de prestigioso, el doctor Samuel Abad Yupanqui, para que justamente pueda disertar sobre el derecho de consulta previa. En ese sentido, el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios se complace en presentarlo y de dar nuestro agradecimiento y le cedo la palabra para su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a los distinguidos miembros de la mesa quienes nos permiten la oportunidad de venir aquí a plantear algunos temas en debate respecto a una materia que tiene especial actualidad y que nos deja varios temas de agenda pendiente. Y es el tema del derecho fundamental a la consulta previa. Por eso quería agradecer tanto al doctor José Banto, tanto al representante del Congreso de la República aquí presente y director del Museo de la Inquisición y del Congreso, a mi amiga la doctora Villalobos, en fin, Villavicencio, perdón, quería agradecer a todos por esta posibilidad de venir a traer estos temas en debate. Y quisiera comenzar a desarrollar el tema del derecho fundamental a la consulta previa, contenido y retos pendientes, recordando algunas imágenes, para ver lo que ha ocurrido con el desarrollo de este derecho. Como verán, el proceso que... Lo siguiente. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar, ojo, no dice podrán, dice deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente a los pueblos interesados. Vale decir, el origen normativo y la obligación al Estado peruano no nace con la ley, nace con el convenio 169, que ¿qué rango tiene en el Perú? ¿Qué rango tiene un convenio 169 de la OIT? ¿Cuál es el rango del sistema peruano? Es un convenio sobre derechos humanos. Y si es un convenio sobre derechos humanos, ¿qué jerarquía tiene? Constitucional. Esto es parte de la Constitución peruana. La Constitución peruana no se agota en los artículos que tiene, sino cuando se habla de derechos humanos también se incluyen los derechos reconocidos en los tratados. Y este convenio desde el año 95 formó parte del ordenamiento jurídico y con jerarquía constitucional. Pregunto, ¿se cumplía? ¿Se acataba? ¿Se respetaba cuando se aprobaba una ley? ¿Se respetaba cuando se entregaba algo en concesión? ¿Se respetaba cuando se daba una licencia? El convenio entró en vigencia y ciertamente no tuvo mayor aplicación, por lo menos en lo referente al derecho a la consulta. Por eso es que recién comenzaron a dictarse normas mucho tiempo después. Miren, para seguir con el diseño de fuentes, no hay que olvidar que la primera norma que se dicta, que desarrollando el derecho a la consulta, ¿de qué fecha es? 12 de mayo del 2011. 2011. Miren, el convenio 169 vigente desde el año 95.
Estamos hablando de varios años después. Es más, este primer decreto supremo que regulaba la consulta, pero exclusivamente para actividades minero-energéticas, ese decreto supremo, el 023-2011,